Hola, este es mi segundo videoexamen de la materia de farmacoterapia en odontología. Soy el alumno Vélez Cruz Raúl Alfredo. Comenzamos. Comenzamos con el primer tema, que es presentación de los fármacos. Los fármacos se elaboran en diferentes presentaciones para permitir su correcta administración. Estas presentaciones o formatos se denominan formas farmacéuticas y facilitan el suministro de los medicamentos al organismo por las diferentes vías de administración. Continuando con la presentación de los fármacos, vamos a hablar de los fármacos sólidos. Estos se refieren a aquellas formas farmacéuticas en las que uno o más principios activos sólidos están dispersos en una mezcla de sólidos, conocida como excipiente. Estos se dividen en supositorios, cápsulas, granulados, comprimidos, tabletas, óvulos y polvos. Ofrecen ventajas a los pacientes como la exactitud en las dosis, compactación, facilidad de transporte, un sabor suave y la facilidad de administración, entre otras. Presentación de los fármacos semisólidos. El término semisólido se emplea para denominar a un grupo de preparados farmacéuticos muy heterogéneo, caracterizado por su consistencia semisólida. Se dividen en pomadas, cremas, pastas y geles. Estos están determinados a ser aplicados sobre la piel o sobre ciertas mucosas con el fin de ejercer una acción local o de dar lugar a la penetración cutánea de los medicamentos que contienen. Constan de un excipiente sencillo o complejo en cuyo seno se disuelven o se dispersan los principios activos. Presentación de los fármacos líquidos. Este es un tipo de preparaciones que se suministran en envases unidosis o multidosis. Los envases unidosis suelen ser bebibles o ampollas, y en el caso de los envases multidosis, la administración se realiza mediante un dispositivo que permite medir el volumen, ya sea una cuchara o una jeringa de 5 mililitros para su uso oral. Se dividen en soluciones, suspensiones, jarabe, emulsiones, inyecciones y colirios. Cápsula. En este se conforma por un sistema de dos partes, de gelatina. La más larga contiene el medicamento y la contraparte contiene los polvos no comprimidos, y esto protegerá el fármaco del sol. Son preparaciones de consistencia sólida formados por un receptáculo duro o blando, de forma y capacidad variable, que contiene una unidad posológica del medicamento. Dentro de sus características tenemos que el tiempo de absorción es variable por la alimentación, permite la deglución en su consistencia blanda y se disuelven más rápido que los comprimidos. A su vez, las cápsulas se dividen en cápsulas duras, que son formadas por la tapa y la caja, que son dos medias cápsulas cilíndricas que se cierran por encajado de ambas. Las cápsulas blandas. Su receptáculo de una sola pieza resultan interesantes para administrar líquidos oleosos, por ejemplo vitaminas liposolubles. Cápsulas de cubierta gastroinerte. Se obtienen recubriendo las cápsulas duras o blandas con una película gastroresistente o bien rellenando las cápsulas con granulados o partículas recubiertas con una película resistente de los jugos gástricos. Cápsulas de liberación modificada. Son las cápsulas duras o blandas cuyo proceso de fabricación o bien de contenido o recubrimiento integran en su composición sustancias auxiliares destinadas a modificar la velocidad o lugar de liberación de los principios activos. Existen también cápsulas para administrar por vías distintas al oral, cápsulas vaginales o cápsulas rectales, con criterios de fabricación o composiciones diferentes. Grajea. El recubrimiento puede ser de azúcar o de un polímero que se rompe al llegar al estómago. Sirven para proteger el fármaco de la humedad y del aire, así como para enmascarar sabores y olores desagradables. Además protege de la luz solar. Comprimidos. Los comprimidos se fabrican mediante la compresión del principio activo, que está en forma de polvo. Pueden ranularse para facilitar la administración de dosis más pequeñas y fabricarse con una cubierta entérica o con liberación retardada. Así ceden lentamente el principio activo. También se dispone de comprimidos deislebles, masticables y efervescentes. Los comprimidos están destinados a la administración oral. Tipos de comprimidos. Los comprimidos no recubiertos, que son obtenidos por simple compresión y están compuestos por el fármaco y los excipientes. Comprimidos de capas múltiples. Son obtenidos por múltiples compresiones, con lo que tienen varios núcleos superpuestos con distintas captaciones en cada uno de ellos. Este tipo de comprimido se utiliza bien para administrar dos o más fármacos incompatibles entre sí, o bien para obtener una acción más prolongada de uno de ellos. Comprimidos recubiertos. El recubrimiento puede ser de azúcar o de un polímero que se rompe al llegar al estómago. Sirven para retener el fármaco de la humedad y del aire, así como para enmascarar sabores y olores desagradables. Y comprimidos con cubierta gastro-resistente o entérica. Resisten a las secreciones ácidas del estómago, disgregándose finalmente en el intestino delgado. Se emplean para proteger los fármacos que se alteran con los jugos gástricos o para proteger a la mucosa gástrica de fármacos irritantes. Continuando con los tipos de comprimidos, tenemos a los comprimidos de liberación controlada, que son sistemas que ejercen un control sobre la liberación del principio activo en el organismo.
Tenemos a los comprimidos efervescentes, que se obtienen por compresión de un granulado de sales efervescentes, generalmente de un ácido y de un alcalino. Estas sustancias son en contacto con el agua, producen un anhídrido carbónico que va descomprimiendo la masa del comprimido y liberando el principio activo. Se suele emplear para administrar analgésicos, preparados antigripales, sales de calcio y potasio, y comprimidos bucales, que son comprimidos destinados a disolverse íntegramente en la boca con el fin de ejercer una acción local sobre la mucosa. Crema. Es una pomada en emulsión oleoacuosa y de consistencia más fluida. Es una forma farmacéutica semilíquida y de aplicación tópica. Ungüento. Es una forma farmacéutica semilíquida en la cual su tratamiento será tópico. Los ungüentos o pomadas son formas farmacéuticas en las que se usan grasas o sustancias de propiedades similares para la aplicación de principios activos en la piel. Su diferencia fundamental con las cremas es la ausencia de agua en su composición. Gel. Es una forma farmacéutica semilíquida la cual consiste en la suspensión de pequeñas partículas inorgánicas en un líquido, en reposo que pueden quedar en estado semisólido y se vuelven líquidas al agitarlos, o de grandes moléculas entrelazadas en un medio líquido, en este caso son semisólidos. Supositorios. Es una forma farmacéutica sólida que se utiliza para la administración de medicación por vía rectal. Persiguiendo una acción mecánica local o sistémica, los supositorios son preparados de consistencia sólida y forma cónica y redondeada en un extremo. Tienen una longitud de 3 a 4 centímetros y un peso de 1 a 3 gramos. Cada unidad incluye uno o varios principios activos incorporados en un excipiente que no debe ser irritante, el cual debe tener un punto de fusión interior al 37 grados centígrados. Óvulos. Es una forma farmacéutica sólida de una unidosis, generalmente ovoides, de volumen y consistencia adecuados a la administración por vía vaginal. Contienen uno o más principios activos dispersados o disueltos en una base apropiada que puede ser soluble o dispersable en agua o puede fundirse a la temperatura corporal. Jarabe. Es una forma farmacéutica líquida, la cual es una preparación acuosa de consistencia viscosa y sabor dulce. Para administrar cada dosis de un envase multidosis se utiliza un dispositivo que permita medir el volumen prescrito, generalmente una cuchara o un cubilete para volúmenes de 5 mililitros. Además, es una solución concentrada de azúcares en agua, se suele utilizar en caso de medicamentos con sabor desagradable. Emulsión. Forma farmacéutica líquida, la cual es un sistema en el que un líquido está disperso sin diluirse, como pequeñas gotitas en otro líquido. La viscosidad aumenta añadiendo sustancias emulsificantes. En este grupo están las cremas que se definen como emulsiones líquidas viscosas o semisólidas de aceite en agua o de agua en aceite. Colirios. Forma farmacéutica líquida constituida por una solución acuosa destinada a ser instalada en el ojo. Deben ser isotónicos estériles y el vehículo más empleado en una solución de ácido bórico al 1.9% y no debe de ser irritante. Vías de administración. La manera en que se administra un fármaco o su vía de administración afecta la tasa y el grado de absorción. Aunque hay varias formulaciones de dosificación disponibles para la aplicación de medicamentos al cuerpo, pueden reducirse a 3 categorías o vías de administración básicas: enteral, que es la oral, parenteral y tópica. Las vías de administración, que dependiendo de la forma en que se administra un fármaco, va a llegar más o menos a la circulación general, absorbiéndose más o menos y dejando más o menos fármaco biodisponible. Las vías de administración va a ser enteral y parenteral. Enterales va a ser la vía sublingual, en la cual se evita el primer paso hepático. La vía oral, en la cual es un método más utilizado y los fármacos ácidos se van a absorber en el duodeno y los básicos en el estómago. Y la vía rectal, que es la que evita el primer paso hepático, de igual forma que la sublingual. Y la otra, que es la vía parenteral, la cual se va a dividir en 4. Vía intramuscular, que tiene una acción más rápida ya que llegan directamente el fármaco a la circulación sistémica. La vía subcutánea y la vía intravenosa e intraarterial, la cual va a tener una biodisponibilidad del 100%. En conclusión, se dice que la biodisponibilidad de un fármaco va a verse afectada por los procesos que atraviesa hasta llegar al torrente sanguíneo. Vía enteral. En el estómago hay un pH de 3.5, el cual es ácido, lo que favorece la ionización del fármaco y permite su absorción. Cuando pasa al intestino delgado cambia del pH a 5 a 7, y lo que favorece la absorción pasiva de lípidos hidrofóbicos. Algunos fármacos de bajo peso molecular se absorben por difusión acuosa, como el etanol y el hierro. En el intestino grueso el pH es de 8, y el factor más importante para permitir la difusión a través de las membranas es la liposolubilidad de los fármacos, así como la permeabilidad de la membrana. En el intestino delgado tiene una superficie de 200 metros cuadrados, con un riego sanguíneo del 10% del gasto cardíaco.
Las bacterias del sistema intestinal tienen enzimas pistolíticas que hidrolizan conjugados de glucuronido y permiten la resorción del fármaco, que puede tener una circulación enterohepática. La velocidad de movimiento peristáltico cambia la absorción, y el tamaño de la partícula y el proceso de composición de las tabletas puede alterar la absorción del fármaco. Vía enteral. Las vías enterales son las siguientes. Vía oral. Muchos medicamentos se pueden administrar por vía oral como líquidos, cápsulas, tabletas o comprimidos masticables. Dado que la vía oral es la más conveniente y por lo general la más segura y menos costosa, es la que se utiliza con mayor frecuencia. Sin embargo, tiene limitaciones debidas al trayecto característico que debe seguir el fármaco a lo largo del tracto digestivo. Su biodisponibilidad es del 5 al 10% y es la más conveniente con el efecto del primer paso porque puede ser significativo. La vía rectal. Su forma farmacéutica son supositorios con gelatina, glicerina, manteca de cacao y que se funden a temperatura ambiente y tienen la absorción entérica. Posee una biodisponibilidad del 30 al 100% y tendrá un menor efecto de primer paso respecto a la vía oral. Y la vía sublingual. Para moléculas liposolubles se absorbe muy bien en la zona sublingual, sin epitelio grueso y rica en vascularización, con una respuesta en 2 minutos. Se dice que esta es parcialmente enteral, ya que evita en cierta parte el primer paso hepático, ya que se absorbe por medio de la circulación debajo de la lengua, llegando a la circulación general. Vía parenteral. Las vías parenterales son las siguientes. Subcutánea. Puede ser alterada por cicatrices y fibrosis, y su biodisponibilidad es del 75 mayor o igual a 100. Intramuscular. La velocidad depende del lugar de la inyección y el flujo sanguíneo. A mayor flujo sanguíneo, mayor absorción. Si se administra con rapidez, pues se puede provocar efectos nocivos. Su biodisponibilidad es del 75 mayor o igual a 100, y a menudo es posible administrar grandes volúmenes, aunque puedan ser dolorosos. Intravenosa. Es la vía más rápida, ya que llega primero al corazón, los pulmones y la circulación general. En pacientes que no pueden deglutir es la ideal, y su biodisponibilidad es del 100%. Vía cutánea o transdérmico. Es una barrera que impide el paso de los fármacos hidrofílicos ionizados. El estrato córneo es el factor limitante. Solo los fármacos muy liposolubles atraviesan la epidermis, como los insecticidas u órganos fosforados. Su biodisponibilidad es del 0 mayor o igual al 100%, y casi siempre la absorción es muy lenta y se utiliza para evitar el efecto de primer paso, y posee una duración prolongada del efecto. Ahora hablaremos de otras vías, como la vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse a las mujeres por la vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. Las cremas son las más eficaces que los anillos o los comprimidos, ya que la vagina tiene un escaso metabolismo que destruye los fármacos. La vía conjuntival. El porcentaje de sustancia activa en alcanzar el segmento anterior es del 1 al 5%. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares, como el glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones, pueden mezclarse como sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento que pueden ser aplicados en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden ser del ojo muy rápido y por lo tanto tener una buena absorción. Y la vía inhalativa. Son zonas con gran área superficial y con una gran vascularización, aunque sea su eliminación es muy rápida, y los compuestos muy solubles se extraen casi por completo del aire inhalado. Entre más pequeños estos llegarán a los pulmones. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Pues esta gráfica nos permite explicar y demostrar la vida media y el periodo de latencia de las vías de administración enteral, como la vía oral y parenteral, como la vía intravenosa, muscular y subcutánea. Para comenzar tenemos en color rosa la vía intravenosa, la cual tiene una concentración en sangre del 100%, y esto se traduce a una biodisponibilidad del 100% del fármaco. Esta tiene una vida media muy corta y un periodo de latencia muy rápido. La siguiente vía es la intramuscular, que de igual forma tendrá un buen nivel de concentración en sangre, aunque con una menor biodisponibilidad a comparación de la vía intravenosa. Tendrá una vida media mayor a comparación de la vía intramuscular y subcutánea, y su periodo de latencia es rápido a comparación de cualquier vía enteral. La siguiente curva es la línea azul, la cual corresponde a la vía subcutánea, la cual tendrá una menor concentración en sangre a comparación de la vía intramuscular, y su vida media es igual forma será menor que la vía intramuscular, y su periodo de latencia seguirá siendo rápido, aunque menor a la de sus contrapartes parenterales. Cabe mencionar que todas las vías parenterales tendrán un tiempo similar. Por último, la vía oral, la morada, a comparación de las vías parenterales, tendrá una vida media larga y un periodo de latencia relativamente mayor en tiempo, aunque su duración será mayor
a la de las vías parenterales. Efecto antihorario. La misma concentración producirá distintos efectos a distintos tiempos. Como podemos ver, va aumentando el efecto analgésico conforme aumenta la concentración, pero va a llegar en un momento en el que esta va a disminuir. Curva dosis-respuesta. La curva dosis-respuesta permite cuantificar y estimar el efecto de una dosis dada para un fármaco. Normalmente son de forma sigmoidal y tiene 4 variables. La primera variable es número 1 pendiente. Se da por la unión del fármaco y el receptor, y tendrá una pendiente marcada que indica que la mayoría de los receptores deben unirse para dar el efecto máximo. El margen terapéutico es estrecho. Mientras que si hay una pendiente ligera, el efecto será gradual, dependiente de la unión del fármaco al receptor. Número 2. Potencia. Es que exista una menor dosis con un mismo efecto. Eso depende de la afinidad del receptor y del fármaco. El fármaco A, como podemos ver, necesita una dosis de 2 para llegar a un efecto de 100, mientras que el fármaco B necesita una dosis de 5 para llegar al efecto de 100, por lo que el fármaco A tiene una mayor potencia ya que con poca cantidad logra tener un efecto de 100. Número 3. Es la eficacia, que es la capacidad para producir un efecto máximo. Si el efecto es mayor, el medicamento va a ser más eficaz. La eficacia está limitada por efectos indeseables, y eso está regulado por la variabilidad biológica. Entre las mismas personas con misma dosis y mismo tiempo, va a tener posiblemente un distinto efecto. Vamos a las gráficas. El fármaco A produce un efecto máximo del 100 a una dosis de 1, mientras que el fármaco B va a producir un efecto de 50 a una dosis de 2, lo que indica que el fármaco A va a ser más eficaz, ya que con una sola dosis va a quitar el dolor, aunque no sea el doble como el fármaco B. Frecuencia acumulada. Y la curva dosis-respuesta de una frecuencia acumulada es la representación de respuestas individuales en la población. Con esos estudios se pueden establecer. Dosis efectiva 50. Esta gráfica dice que a una concentración de 200, el fármaco tendrá una eficacia del 100%. Se obtiene la mitad de 200 es 100 de eficacia. Se busca el valor de dosis para 100 en la eficacia en la curva, y esta dosis produce un efecto deseado en el 50% de la población. Dosis umbral o mínima. Es la menor cantidad de fármaco que produce el efecto terapéutico. Va a ser el límite inferior de la dosis terapéutica, en general, la cantidad mínima efectiva, inductora de una respuesta farmacológica, todo o nada. Dosis de mantenimiento. Es la dosis que permite mantener los niveles terapéuticos de un fármaco reponiendo la cantidad de fármaco eliminado en un intervalo posológico. La posología es la rama de la farmacología que estudia el intervalo de tiempo en el que se administra un medicamento. Conocer la dosis por kilogramos de peso del principio activo o sola activa. Dosis máxima. Se refiere a la mayor cantidad de fármaco que puede ser tolerada sin la aparición de efectos adversos o tóxicos. Va a ser el límite superior de la dosis terapéutica, como lo vemos en la gráfica. Dosis letal 50. Es la dosis que resulta mortal para el 50% de una población animal. Se utiliza como referencia de la dosis tóxica aguda. Dosis tóxica 50. Es la cantidad de droga que ocasiona la aparición de efectos tóxicos en el 50% de los pacientes. Para cada fármaco existe una dosis terapéutica máxima por encima de la cual aparecen efectos tóxicos. Farmacovigilancia. Es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, los productos biológicos, plantas medicinales y medicamentos tradicionales con el objetivo de identificar información sobre reacciones adversas. Es una actividad compartida por autoridades sanitarias, la industria farmacéutica y los profesionales de la salud. COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Se crea en 1989, ya que los hechos históricos demostraron la necesidad de un sistema de vigilancia. Busca proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como para la exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la presentación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. El siguiente concepto va a ser la reacción adversa, que va a ser cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento, y se dice que sucede en dosis normales. O en otras palabras, se trata de cualquier reacción nociva indeseable que se presenta en la dosis normalmente que se utilizan para el tratamiento en cuestión de la enfermedad que se quiere tratar, para prevenir o para incluso diagnosticar. Existen dos tipos, una tipo A, que es la más frecuente, que va a ser una respuesta exagerada y predecible según la acción que realiza el fármaco, y la respuesta tipo B, que son las respuestas inesperadas. Un ejemplo de la reacción adversa tipo A es que la aparición de hemorragias en el tratamiento de un anticoagulante oral.
Evento adverso. Es un daño o lesión en el paciente de manera no intencional, como resultado de la atención en la salud, y no está relacionado con la enfermedad. Un ejemplo es la alergia a un medicamento de la cual el paciente no tenía un conocimiento. Falta de eficacia. Es la respuesta nula que se observa después de administrar medicamentos. Alerta sanitaria de un fármaco. La COFEPRIS informa sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra el COVID-19 de la empresa AstraZeneca. Se informa que no se ha firmado ningún convenio con ninguna empresa para que ésta sea intermediaria en la comercialización de sus vacunas en nuestro país, por lo que cualquier vacuna contra el COVID-19 a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Alerta sanitaria de un servicio. La COFEPRIS informa en este comunicado que se ha identificado un crecimiento en la prestación de servicios de cirugía estética a través de establecimientos o locales privados, sin que estos cuenten con los avisos ni las autorizaciones sanitarias conducentes, en la cual se cuenta con el 5 de octubre con un total de 4.446 clínicas estéticas, de las cuales 529 presentaron anomalías y se suspendieron las actividades de 227 de esas clínicas con anomalías. Se menciona que de los establecimientos mencionados con anomalías, algunos de ellos no cuentan con autorización sanitaria para prestar los servicios que promocionan, que las condiciones sanitarias no son las adecuadas, que el personal no es profesional de la salud, que carecen de estudios con validez oficial y la cédula profesional, o bien que los cirujanos plásticos no cuentan con certificados y/o recertificaciones de especialidad para realizar este tipo de cirugías, falta de avisos de funcionamiento o licencia sanitaria, medicamentos con fecha de caducidad vencida, entre otros aspectos. Alerta sanitaria de un producto. En este comunicado, la COFEPRIS informa a la población que las cajas de cereal Honey Snacks, que tienen la fecha de caducidad entre el 14 de junio del 2018 y 14 de junio del 2019, deben retirarse y, en caso de que se posean, llamar a Kellogg's particularmente para recibir la orientación pertinente, ya que se cree la posibilidad de que estas estén infectadas con bacteria Salmonella blanca. Reacciones adversas. Vamos a tener 6 diferentes tipos. Tipo A. Va a ser dosis dependiente. Tiene como características que es común y de alta incidencia relacionada con la farmacología del medicamento, va a ser predecible y de baja mortalidad. Tenemos a la tipo B, que va a ser dosis independiente, va a ser infrecuente, de baja incidencia y no va a estar relacionada con la farmacología del medicamento. Va a ser imprescindible y de alta mortalidad. La tipo C va a ser dependiente de la dosis y el tiempo. Va a ser infrecuente con una baja incidencia relacionada con la acumulación del fármaco. Tenemos la tipo D, que va a ser una dependiente del tiempo. Esta va a ser infrecuente, de baja incidencia, usualmente con una dosis dependiente. Ocurre o se manifiesta después de cierto tiempo de la utilización del medicamento. La tipo E va a ser la suspensión y abstinencia. Va a ser infrecuencia y de baja incidencia. Ocurre inmediatamente o poco después de la suspensión del medicamento. Y la tipo F, que va a ser una falla terapéutica. Esta va a ser común y de alta incidencia, con una dosis dependiente, generalmente causada por problemas de calidad o relacionados a interacciones farmacológicas. Frecuencia de reacciones adversas en odontología en comparación a otros sucesos. Reacciones adversas a fármacos en un 15.1%, de los cuales serán graves el 6.3%. Reacción a amoxicilina el 5.1%. Clortimazol 3.3%. Ampicilina 2.2%. Cefalosporina 2.1%. Eritromicina 2%. Penicilina G 1.8%. Gentinacin 0.4%. El 7.89% declaran tener una alergia, pero no está comprobada, ya que no hubo un estudio. Muchos pueden ser intolerancias o cuadro de otra enfermedad. Sinergia. Webster definió la sinergia como la acción conjunta de distintos medicamentos, de tal forma que el efecto total de ellos es mayor que la suma de los efectos tomados independientemente. Se pueden considerar dos tipos de sinergia farmacológica: la sinergia aditiva y la sinergia de potenciación. Cuando tenemos dos fármacos A y B, consideramos la sinergia aditiva si el efecto A y B juntos es igual a los efectos del A y B administrados por separado. Cuando el efecto de A y B es superior a los de A y B por separado, hablamos de sinergia de refuerzo o de sinergia de potenciación. Para poder hablar de una sinergia de potenciación, debe también darse la circunstancia de que la acción del agente B puede aumentar el efecto máximo conseguible por el agente A aislado, cambiando la curva dosis-efecto. Por lo contrario, existe el efecto antagonista, el cual va a disminuir el efecto. Interacciones farmacológicas.
Tomar más de 10 medicamentos provoca la posibilidad de una interacción a un 100%. Es más posible en un índice terapéutico estrecho, con alta tasa a unión a proteínas plasmáticas, el efecto dependiente de la concentración. Frecuencia de las interacciones farmacológicas. Interacciones muy frecuentes, de 1 entre 10 personas y de 1 entre 100 personas. Interacciones frecuentes, de 1 entre 1000 personas y de 1 entre 10.000 personas. Interacciones de baja frecuencia, de 1 en 100.000 personas y de 1 en 1.000.000 de personas. Interacciones raras, de 1 en 1.000.000 de personas. Ejemplos de la frecuencia de las interacciones farmacológicas. Un ejemplo puede ser la anafilaxia con anestesia dental. Vamos a tener que va a tener una frecuencia de 1 entre 200.000 personas. La parálisis facial en la anestesia o cirugía bucal va a tener una frecuencia de 1 en 1000 personas. La inyección intravascular de anestesia va a tener una frecuencia de 1 en 1000 personas. Y los síncopes en consulta dental va a tener una frecuencia de 1 en 200 personas. La anafilaxia por vacuna COVID va a tener 1 en 1.000.000 de personas. Polifarmacia. Se considera polifarmacia el abuso de la prescripción o en la toma de medicamentos, en específico en más de 3 medicamentos. Cambios metabólicos de los fármacos en personas de la tercera edad. Hay alteraciones en el pH gástrico y el aplanamiento del epitelio intestinal. Se va a reducir el flujo esplénico. Va a disminuir el volumen hídrico y la masa magra. Va a aumentar la grasa. Va a reducir la síntesis de la albumina. Va a aumentar la permeabilidad hematoencefálica, pero no se va a ver alterada la fase 2. Clasificación de riesgo en el uso de fármacos en el embarazo. Esta clasificación se divide en 5 letras. A. No hay riesgos para el bebé en el primer trimestre del embarazo ni pruebas de riesgo en los otros dos. B. No hay riesgo para el feto. Aún no existen estudios adecuados en embarazadas. C. Existen efectos secundarios en fetos de animales. No hay estudios apropiados en humanos, por lo que se desconocen los riesgos. La medicación solo es válida cuando el problema de salud así lo requiere. D. Hay pruebas que verifican el riesgo para el bebé. Pueden utilizarse solo para problemas de salud específicos. Y X. Está comprobado que producen anormalidades en los bebés. Para prescribirlos deben prevalecer los factores de beneficio sobre los de riesgo. Las acciones del organismo sobre el fármaco tienen su estudio mediante el ADME. Número 1. Liberación del producto activo que variará según la vía de administración, excipientes y presentación. Número 2. La absorción es cómo entra. Número 3. La distribución por el organismo. ¿A dónde se dirige? Número 4. Metabolismo o inactivación. ¿Cómo se transforma? Y número 5. Excreción. ¿Cómo se elimina? Absorción orden cero. Es el número de moléculas que se absorben en una unidad de tiempo constante. Como vemos aquí el tiempo va a ser constante, además que la absorción. Y entonces como vemos el tiempo y la absorción serán constantes a pesar de la cantidad de tomas. Si el aumento de tomas continúa, se comenzará a almacenar o a acumular. Ahora un ejemplo de la absorción orden cero. Si vas a tomar una cerveza, te tomas 2 latas en 30 minutos. Tu cuerpo va a ser capaz de absorberlas y va a dejar cero en el organismo, por lo cual no se van a acumular y no va a haber efectos tóxicos. Pero si tomas más de lo que se puede absorber en un lapso de tiempo para poder eliminar la cerveza, se van a almacenar produciendo efectos tóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tomas muchas cantidades de cerveza, tu cuerpo solo va a poder absorber 2 en 30 minutos, por lo que se van a empezar a acumular y esta acumulación va a provocar efectos tóxicos, en ti. Eliminación orden cero. Se va a eliminar una cantidad constante por una unidad de tiempo. Como vemos, la concentración va a ir aumentando y la eliminación va a ser constante. Y como se menciona, la eliminación va a ser por hora a una proporción de 2. Absorción y eliminación de primer orden. La absorción disminuye con el aumento de la concentración del fármaco. A diferencia del anterior, la velocidad del proceso es proporcional a la concentración del fármaco con una proporcionalidad constante a lo largo del tiempo. Como vemos aquí el tiempo siempre va a ser proporcional. Las tomas van a ir aumentando, la absorción va a ir disminuyendo y se van a quedar en el organismo o se van a empezar a acumular. Como ya se mencionó en la eliminación de orden 1, se va a eliminar una cantidad constante por una unidad de tiempo. Metabolismo de primer paso. Si administramos un fármaco por la vía oral, este se va a transportar y va a viajar por la vena o porta hasta el hígado, y ahí va a sufrir el primer paso hepático, ya que pasará en primer lugar por el hígado antes de llegar a la circulación. Ahí un porcentaje del fármaco posiblemente se inactivará por acción enzimática, por lo que el fármaco que alcance la circulación será reducido. Por ejemplo,
La biodisponibilidad de un fármaco por vía oral es del 75%, es decir, que tan solo el 75% del fármaco llegará a la circulación general. Otro ejemplo por la vía sublingual. Es una vía rápida ya que evita el primer paso hepático y llegará más porcentaje de fármaco a la circulación general. Entonces, para recapitular, la definición de primer paso hepático o metabolismo de primer paso es que en ese metabolismo previo que le suceda al fármaco antes de ser transportado por todo el organismo, es lógico pensar que si el hígado inactiva parte del fármaco, hay un porcentaje de fármaco que no va a llegar a producir efectos cuando pase a la circulación sistémica, es decir, se va a reducir parte de los dosis. Este se le conoce como biodisponibilidad. Cuando nos dicen que un fármaco tiene una biodisponibilidad del 50%, quiere decir, por ejemplo, que el 50% se ha cargado en el hígado y que el otro 50% sí va a hacer un efecto en la circulación sistémica. Los fármacos son metabolizados principalmente en el hígado. Estos compuestos son lípidos hidrofóbicos, por lo que su eliminación se hace compleja y lenta, por lo que se llevan a cabo reacciones de biotransformación con la finalidad de transformar a los compuestos lipídicos en hidrofílicos y facilitar su eliminación. La fase 1 se compone de tres reacciones: reducción, oxidación e hidrólisis, y los metabolitos de los fármacos que intervendrán pueden ser activos, inactivos y tóxicos. Reducción. Reducción es ganar electrones o átomos. En esta se va a introducir un grupo amino que va a aumentar la polaridad y es así como va a ser más hidrofílica la molécula. Oxidación. Significa oxidación, perder electrones o átomos, y se va a dar por un conjunto de enzimas llamadas P450 y por un sistema de oxidasas nombradas CIP más un número. Su función es agregar un oxígeno a la molécula para hacerla más polar, para ser hidrofílica. Se va a necesitar NADH y así se va a eliminar por el riñón. En la oxidación pueden ser involucrados hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, carbono, etc. Hidrólisis. La hidrólisis es un proceso fundamental y necesario para los sistemas vivos, y es quizás el proceso de reacción química más común conocido. Es cuando se rompe una molécula al agregar una molécula de H2O. Como podemos ver en la primera imagen, el cloruro de sodio más el agua va a separar la molécula en sodio y en cloro. P450. El sistema enzimático de fase 1 más importante es el de citocromo P450. Es una superfamilia de isoenzimas microsomales que cataliza la oxidación de muchos fármacos. Las enzimas del citocromo P450 pueden ser inducidas o inhibidas por muchos fármacos y otras sustancias, y esto conduce a interacciones farmacológicas en las que un fármaco potencia la toxicidad o reduce el efecto terapéutico de otro fármaco. Con el envejecimiento, la capacidad metabólica del hígado a través del citocromo P450 se reduce en un menor o igual al 30% debido a la disminución de tamaño y del flujo sanguíneo de este órgano. Por ello, las personas de edad avanzada, los fármacos que se metabolizan a través de esta vía alcanzan mayores concentraciones y presentan semvidas más largas. Biotransformación. La biotransformación, como vimos, cuenta con dos fases. La fase 1 ya mencionada, que cuenta a su vez con las reacciones de oxidación por P450, hidrólisis y reducción. Y la fase 2, que cuenta con la conjugación, glucuronización y la metilación de aminas. Las reacciones que se presentan en la fase 2 son: conjugación, en donde el fármaco se va a unir a un grupo químico grande. Así el producto es sin neutro y hay conjugación con el sulfato y la glicina. Glucuronización, en la que el grupo hidroxilo o carboxilo se va a unir al ácido glucurónico, que es derivado de la glucosa y así va a ser eliminado. Y la metilación de aminas, donde va a haber aminoácidos como metionina y cisteína que van a dar un grupo metilo que se va a unir al fármaco y así va a ser eliminado. En el ejemplo observamos dos rutas: la ruta visual, en la que observamos que se unen el paracetamol más el ácido glucurónico y el sulfato. Van a sufrir una reacción de conjugación y el paracetamol va a cambiar y va a ser eliminado por el riñón a través de la orina. Si la ruta visual se satura, se va a abrir la ruta alterna, en la cual se va a activar esta vía en la que el N-acetil-P-benzoquina se va a saturar, va a haber más glutatión, y si hay más glutatión va a provocar la inactivación y a su vez la eliminación. Y retomando el N-acetilbenzoquina, en el caso donde no se satura, solo va a atacar el ADN del hígado y del riñón. Reconociendo las rutas por las que pasarán los fármacos por inactivación y la eliminación, vamos a ver que si esto no es así, por decir en el caso del paracetamol, este va a tener una dosis tóxica que va a suceder al ingerir 6 a 7 gramos al día. Va a haber una dosis letal que va a ser al ingerir 13 a 25 gramos al día y una toxicidad crónica.
la cual consta de 4 gramos al día por 2 a 8 días. En esta imagen podemos observar las dos fases del metabolismo de los fármacos. En la fase 1 vamos a tener que son reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, como ya habíamos mencionado, y en la fase 2 vamos a tener que son reacciones de conjugación y otras más, pero en este caso solo mencionamos las de conjugación. Vemos que en la fase 1 van a trabajar enzimas como las oxigenasas, la citocromo P450, las monooxigenasas con flavina y las hidrolasas con epoxido. O también va a haber reductasas, que son deshidrogenasas de alcohol, deshidrogenasas de aldehído y óxido de reductasa NADPH. También en las enzimas que van a trabajar en la fase 2 vamos a tener que son sulfatotransferasas, glutatión S-transferasas, N-acetiltransferasas y metiltransferasas. Conjugación de fármacos. El ejemplo que presentamos es con el paracetamol, que a través del hígado se va a obtener el glutatión, que este va a ser suficiente y se va a terminar rápido, ya que se va a conjugar y se va a excretar renalmente. Y cuando se obtiene el glutatión insuficientemente, se va a obtener metabolitos tóxicos y hepatotoxicidad, y cuando se une el ADN lo va a alterar. El glutatión es un tripeptido glutamato, cisteína, glicina y antioxidante, y este se va a sintetizar principalmente en el hígado. Toxicidad por paracetamol. La toxicidad por paracetamol se da porque este necesita glutatión para eliminarse, el cual es muy importante porque no hay muchas moléculas de glutatión. En el ejemplo que se menciona, si tenemos 150 moléculas de paracetamol y tan solo 100 de glutatión, van a quedar 50 moléculas de paracetamol que van a necesitar metabolizarse con otra sustancia. En este caso va a ser la N-acetilbenzotina, la cual es tóxica para los hepatocitos. Es debido a esta situación que el paracetamol solo se debe consumir tan solo 4 días porque se vuelve tóxico, y si fumas o tomas reduces los días de consumo. Efecto tiempo-dosis. Cada medicamento puede tener varios efectos dependiendo de la dosis y del tiempo. Un ejemplo de esto es la aspirina. A una dosis baja tiene un efecto antiplaquetario que va a durar una semana, y luego este efecto antipirético con mayor dosis. Algo parecido en dosis pero menor tiempo de acción será su efecto analgésico, y con una mayor dosis e igual tiempo de acción será el efecto antiinflamatorio. La vida media de la aspirina aumenta con la dosis. 300 a 650 miligramos tendrán una vida media de 4 horas. 1 gramo equivale aproximadamente a 5 horas, mientras que 2 gramos equivale aproximadamente a 9 horas, pero cabe mencionar que las enzimas que lo degradan serán saturadas. Volumen de distribución. El volumen de distribución es el volumen de agua en el que se va a distribuir un fármaco. Este va a ser igual a la dosis administrada partida por la concentración que hemos medido, es decir, 10 miligramos entre 0.1 miligramos sobre mililitros. Eso nos va a dar un resultado de 100 mililitros. Esto quiere decir que el fármaco teóricamente se ha distribuido en un volumen de agua de 100 mililitros. Entonces podemos definir el volumen de distribución como el volumen teórico de agua en el que se ha distribuido un fármaco. Esto nos sirve en el humano aplicado ahora en un supuesto recipiente de 42 litros en un paciente de 70 kilogramos distribuidos en distintos compartimentos. El volumen más pequeño es el intravascular con una cantidad de 3 litros. El volumen intersticial suma un total de 11 litros. El volumen de agua intercelular suma un total de 28 litros, sumando un total de 42 litros de agua corporal. Los fármacos se van a distribuir en un volumen mayor o menor de agua según la naturaleza de cada molécula, y cada molécula tendrá aspectos como el tamaño, ya que grandes distribuyen o difunden mejor que las pequeñas, y la carga también, ya que las moléculas ionizadas van a difundir peor que las no ionizadas, y su carácter lipofílico e hidrofílico, ya que las moléculas liposolubles distribuyen mejor que las hidrosolubles. Entonces van a un volumen de distribución alto. Implicará una mayor distribución, mayor penetración en los tejidos y una mayor vida media. Compartimentos. Este es el estudio de la distribución, la concentración de un fármaco y se estudia por este concepto de compartimentos. Este estudio hace referencia a un conjunto de sitios o territorios a los que un fármaco accede de modo similar y se distribuye. Cabe aclarar que cada fármaco tiene una cierta afinidad a atravesar o no membranas, tejidos, órganos o fijarse a ellos. También cabe mencionar que no corresponde a ninguna división anatómica. Y esos compartimentos se componen del compartimento periférico superficial, el cual a su vez se compone de los tejidos menos irrigados, como es la piel, la grasa, el músculo, la médula ósea y los depósitos celulares, como lo son las proteínas y los lípidos. Y el otro compartimento es el periférico profundo, que incluye los depósitos tisulares a los que los fármacos se unen con mayor fuerza y de los que por lo tanto se libera con mayor lentitud. Y de estos va a haber 3 modelos. Modelo monocompartimental. En este modelo es donde el fármaco se va a distribuir rápidamente y uniformemente por todo el organismo. En la imagen podemos ver a la izquierda el inciso A
es el sujeto antes de la administración y en el inciso B es después de la administración, ya con la distribución que es rápida y uniforme. Modelo bicompartimental. Este modelo es donde el fármaco se va a difundir con rapidez al compartimento central, pero el equilibrio con el compartimento periférico se alcanza más lentamente. En este tenemos tres personas. Antes de la administración es el de la izquierda, el inciso A. En el inciso B va a ser inmediatamente después del fármaco, y este se va a difundir a los órganos bien irrigados. Y en el inciso C es donde se va a equilibrar con el resto del organismo. El esquema que tenemos abajo va a ejemplificar básicamente lo que estamos mencionando. Y por último el modelo tricompartimental, en el cual vamos a tener representados a cuatro sujetos. En esta hay concentraciones iniciales altas en el comportamiento central, seguidas de una fase de distribución muy lenta en la que el fármaco se va a acumular en los tejidos específicos. En el inciso A o en el personaje de más de la izquierda va a ser el sujeto antes de la administración. El que le sigue va a ser inmediatamente después del fármaco y va a difundir a los órganos bien irrigados. El tercero, el C, va a ser donde se equilibra con el resto del organismo. Y por último, el D, que es el nuevo personaje o el nuevo sujeto, va a ser en donde va a ser la acumulación continua en los órganos en los que el fármaco se fija fuertemente. Compartimentos principales. Hay 5 compartimentos principales. El primero es el plasma sanguíneo, que corresponde a un 5% de la masa corporal. El siguiente es el líquido intersticial. Este va a rodear a las células y va a corresponder a un 16% de la masa corporal. Este compartimento intercambia fácilmente agua con otros compartimentos. El tejido adiposo, que es apolar e hidrofóbico, corresponde a un 20% de la masa corporal. Este compartimento altera la distribución de fármacos hidrofílicos e hidrofóbicos. El fluido intracelular, que corresponde al citosol celular, corresponde a un 35% de la masa corporal. Y por último, el fluido transcelular, que es el fluido especial como ocular, cerebroespinal, y el líquido sinovial, que corresponde a un 2% de la masa corporal. Este compartimiento no intercambia fácilmente agua. La distribución del fármaco en esos compartimentos se correlaciona con la biodisponibilidad, ionización, peso molecular y la unión a proteínas plasmáticas. Algunos compartimentos se distribuyen y se concentran en un compartimento, lo que aumenta su acción en este. Si su distribución es homogénea y universal en todos los compartimentos, hay un efecto general en todos. El agua y otros compuestos pasan entre los compartimentos por presión osmótica, gradientes, transportadores proteicos. Estos cruces pueden ser alterados por cambios en la presión arterial, la hidratación, y si hay exceso de espacio intersticial, hay un edema, hidrocefalia, glucoma en el compartimento transcelular. Los fármacos para ser absorbidos deben sufrir la fase de liberación, que tiene tres pasos, los cuales son desintegración, disgregación y disolución. Muchos fármacos son ácidos débiles, o bases que existen en estados ionizados y no ionizados. Solo la forma no ionizada es la que puede atravesar las membranas lipídicas, y cabe mencionar que la cantidad de sustancia no ionizada es función de la constante de disociación, pKa del fármaco, y del pH del medio. La relación entre el pH y el pKa viene dada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es distinta para ácidos o para bases. Ionización de los fármacos. El pKa es el logaritmo negativo de la constante de ionización, la cual es particular para cada fármaco ácido o básico. A un pH igual al pKa, la cantidad de formas protonadas y no protonadas son iguales en concentración si el pH es menor que el pKa. La forma no protonada predomina, mientras que si el pH es mayor que el pKa, la forma protonada se encuentra en mayor concentración. En el estómago, en un pH de 1 a 3, los ácidos débiles deben estar más dispuestos a ser absorbidos, mientras que las bases débiles son más absorbidas en el intestino. Entonces, las formas no ionizadas son más liposolubles y por tanto son capaces de atravesar la membrana biológica. Lo contrario ocurre con las formas ionizadas, que son hidrosolubles. La proporción forma ionizada-forma no ionizada se puede manejar terapéuticamente, controlando así la elaboración de algunos tóxicos, y de aquí podemos sacar algunas conclusiones prácticas. Los ácidos débiles están poco disociados en medio ácido, estómago, y se absorben con facilidad al predominar las formas no ionizadas liposolubles. Albumina. Es una proteína globular con una estructura terciaria constituida por alrededor de 585 aminoácidos con 17 puentes de disulfuro. Estos enlaces de disulfuro son formados al reaccionar dos cisteínas. Además, tiene muchas cargas negativas, por lo tanto es muy hidrofílica, que permite que el agua se le una. La albumina se encuentra en el plasma sanguíneo sintetizada en el hígado, siendo la principal proteína de la sangre
y una de las más abundantes en el ser humano. La albumina es fundamental para el mantenimiento de la presión oncótica, necesaria para la distribución correcta de los líquidos corporales en el comportamiento intravascular y el extravascular localizado entre los tejidos. Aclaramiento del fármaco. Es la capacidad de un órgano para eliminar un fármaco del plasma. El principal órgano es el riñón, aunque también hay varios órganos que hacen la eliminación como el hepático, pulmonar, piel, etc. Los factores que influyen son el flujo sanguíneo al órgano, la fijación a proteínas plasmáticas, la actividad enzimática, las propiedades físico-químicas del fármaco y usualmente el aclaramiento de un fármaco es en 5 semividas. Filtración y reabsorción. La filtración es un tipo de transporte de carga a través de los capilares donde la sangre debe atravesar una serie de barreras para poder entrar a la cápsula glomerular. Por la presión sanguínea, las moléculas pequeñas con carga negativa cruzan el glomérulo como glucosa, creatinina, ácidos, agua, y muchas de estas moléculas ya son de desecho como la creatinina, pero algunas no son de desecho como la glucosa. La albúmina no debería pasar por el glomérulo, ya que es una molécula muy grande y esto indicaría que hay espacios muy grandes en la cápsula y esto significa que hay problemas de filtración. Y la reabsorción es el paso de moléculas desde el filtrado glomerular hasta la sangre. Muchas moléculas se encuentran en el túbulo contorneado proximal y se le llaman proximal porque está cerca del glomérulo, y este está conectado con la circulación para reabsorber nuevamente algunas moléculas que están en el túbulo y se reabsorben al sistema sanguíneo, como la glucosa, el agua, etc. Cabe recalcar que la glucosa se vuelve a reabsorber porque no es un desecho. Secreción y excreción. La secreción es lo opuesto a la reabsorción. Es el paso de las moléculas desde los capilares peritubulares hacia el líquido intersticial. La excreción es el producto de los pasos anteriores en un concentrado de desechos. En este concentrado no deberá haber azúcar, glucosa, albúmina, etc. Lo ideal es que haya creatinina 90 ml sobre minuto. En promedio se produce 1 ml sobre minuto de orina. Y la excreción se resume en esto: excreción es igual a filtración menos reabsorción más secreción. La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan por la orina. Cuando hay alteraciones en el riñón, la creatinina se acumula en la sangre y hay menos en la orina. La producción de creatinina varía según la edad, el género, el peso, el ejercicio, etc. Y los valores normales en niños son de 0.2 a 2 miligramos sobre decilitro. En adultos es de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro y en ancianos es de 0.5 a 1.2 miligramos sobre decilitros. Nefropatía. La nefropatía o enfermedad renal crónica se refiere a una enfermedad o un daño u otras anomalías del riñón. Es una enfermedad renal crónica que consiste en un mal funcionamiento de los riñones y que generalmente es un proceso de varios años, por lo que no puede ser reversible pero sí puede ralentizarse. Esta enfermedad cuenta con 5 fases. En la fase número 1 hay daño mínimo sin síntomas con una función renal del 90 al 100%, una filtración glomerular menor al 90 m sobre minutos y se encuentra más de 30 miligramos sobre gramos de albúmina en la orina. En la fase 2 hay un daño leve sin síntomas con una función renal del 89 al 60%, una filtración glomerular del 60 al 89 m sobre minutos y se encuentra de 30 a 299 miligramos sobre gramos de albúmina en la orina. En la fase 3 hay síntomas de cansancio, uremia, edema, cambios de pH, respiración alta y problemas en los eritrocitos, una función renal del 59 al 30% y una filtración glomerular del 30 al 59 m sobre minutos y se encuentra menos de 300 miligramos sobre gramos de albúmina en la orina. En la fase 3 hay un daño avanzado y es necesaria una diálisis. Hay una función renal del 29 al 15% y una filtración glomerular del 15 al 29 m sobre minutos y se encuentra menos de 300 miligramos sobre gramos de albúmina en la orina. En la fase 5 se necesita un urgente trasplante y hay una función renal menor del 15%, una filtración glomerular menor del 15 al 29 m sobre minutos. Cada fase se determina por la filtración glomerular, que se determina por niveles de creatinina en sangre y orina. También en la orina se mide que no hay grandes cantidades de albúmina. Es importante mencionar que los medicamentos se pueden o no modificar en sus cantidades o intervalos según las características y ficha, usualmente si se modifican para AINES y antibióticos en la fase 3. Albuminuria. La albuminuria es un signo de la enfermedad renal y significa que el paciente tiene un exceso de albúmina en la orina. La albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre.
Es posible que el paciente pueda reducir la cantidad de albúmina en la orina tomando medicamentos que disminuyen la presión arterial, conocidos como inhibidores de la enzima convertidora angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Y la glucosiria renal es la excreción de glucosa en la orina en presencia de concentraciones normales de glucosa en el plasma. El tratamiento de la glucosuria asociada a la diabetes mellitus será la corrección de esta enfermedad, sea con fármacos antidiabéticos orales o con la insulina. Código de Nuremberg. El Código de Ética Médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos juicios, colectivamente conocidos como los Juicios de Nuremberg, se llevaron a cabo en tribunales militares norteamericanos en Nuremberg, Alemania, inmediatamente después del juicio principal a los líderes nazis, organizado por los países aliados entre 1945 y 1946. 20 de los 23 acusados eran médicos y todos fueron acusados de planear y llevar a cabo experimentos médicos sin el consentimiento de los afectados, tanto en los pacientes de hospitales como en los prisioneros en los campos de concentración. Experimentos médicos durante los cuales se cometieron asesinatos, torturas y atrocidades y otros actos inhumanos. Dicho texto tiene el mérito de ser el primer documento que planteó explícitamente la obligación de solicitar el consentimiento informado y la expresión de la autonomía del paciente. Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki es un documento que autorregula a la comunidad médica en lo relativo de la investigación y en la base de muchos documentos subsecuentes. El principio básico de esta declaración es el respeto por el individuo, su derecho por la autodeterminación y derecho a tomar decisiones una vez que se le hayan informado claramente los pros y contras, riesgos y beneficios de su participación o no en un estudio de investigación médica. Para que un sujeto participe en un estudio debe tener un consentimiento informado, y cualquier investigación se debe basar en principios operativos como la investigación, que se debe basar en un conocimiento cuidadoso del campo científico, una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, y probabilidad razonable que la población estudiada obtenga un beneficio y que sea conducida y manejada por investigadores expertos, usando protocolos aprobados y sujetos a una revisión ética independiente. Declaración de Ginebra. Esta se basa en el juramento hipocrático. Fue adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial de Ginebra en Suiza en septiembre de 1948. Citaré algunos de los principios. Promesa del médico. Como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicarme mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, guardar y respetar los secretos que me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes, entre otros. Caso Tuskegee. En Estados Unidos en 1930 realizaron un experimento sobre la sífilis que cabe mencionar es una enfermedad con varias etapas. Su primera etapa o fase constaba con tan solo una infección primaria. La fase 2 constaba con eritema y ambas eran fáciles de controlar. La fase 3 era peligrosa ya que la bacteria progresaba hasta el cerebro. Hay que considerar algunos factores que predispusieron este caso. Antes se consideraba la sífilis como una enfermedad endémica y su control se daba con el arsénico, y el experimento lo realizaron prometiendo que si se suscribían al experimento, esta población negra de escasos recursos económicos, alimenticios, educación, y recibirían todas estas necesidades. La mayoría de la población estaba enferma en la fase 1, la cual podría ser tratada fácilmente, y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial surge también la penicilina, un mejor tratamiento para la sífilis, pero de cualquier forma ellos continuaron con su experimento sin atender a la población vulnerable, permitiendo que progresaran en fases más peligrosas. Estudios farmacológicos. Se utilizan para introducir una sustancia de origen natural o sintético en la práctica o habitual con fines terapéuticos. Se debe demostrar actividad molecular, metabólica, riesgos y beneficios. Esta demostración dura de 10 a 15 años con un costo elevado de $300 millones por fármaco, aunque estos costos la mayoría son publicidad y mercados. La investigación tiene una fase preclínica y clínica. Investigaciones farmacológicas, fase preclínica o básica. Comienza con el descubrimiento del químico, la identificación del receptor, estudio de receptor y fármaco, compuesto líder que es una molécula con potencial, ensayos en organismos vivos, tejidos y células, formulaciones para pruebas clínicas y estudios de toxicología. Fase clínica. En esta fase se necesita la autorización legal y ética. Fase 1. Tiene duración de 6 meses a un año. Tiene el objetivo de buscar y la seguridad del compuesto, guías para la administración óptima, estudios de 20 a 100 sujetos sanos, y con un control de dosis y metabolismo. Fase 2. Tiene por objetivo buscar una dosis adecuada para la eficacia del medicamento con 100 a 300 personas con la enfermedad, y se miden y controlan las dosis y el metabolismo durante el periodo corto y buscando una homogeneidad de los pacientes.
Fase 3. Evalúa la eficacia y la seguridad. En usos habituales, a comparación con el tratamiento, esto sucede durante el periodo largo, aunque posee un menor control, ya que se cuenta con miles de sujetos y estos son heterogéneos. Entre la fase 3 y la fase 4 se hace una revisión por la FDA para confirmar la inocuidad y eficacia, y la fase 4 se basa en la comercialización y el seguimiento. Incidente Cutter. Este incidente implicó la creación de vacunas contra la poliomielitis, el cual era un virus que atacaba el sistema nervioso dejando parcialmente paralíticos a los niños. En 1860 en Estados Unidos, un médico investigó una vacuna, ya quería que se comercializara, así que renunció a la patente para que ésta pudiera distribuirse en todo el mundo. Eso provocó que algún laboratorio se equivocara en su preparación y dejó un virus activo en un lote de vacunas, lo cual provocó que este al ser aplicado en la población infectara a 30.000 niños, que a su vez estos contagiaron a 60.000 más, por lo que se detuvo la vacunación y esto a su vez afectó a la confianza de las personas, dejando incógnitas en la seguridad y la confianza, resultando difícil volver a convencer a que se vuelvan a vacunar la población. Talidomida. En este suceso experimentaron con vacunas en ratas. Al ver que no causaban problemas en ellas, las aplicaron a humanos. Cabe mencionar que las ratas eran ratas embarazadas, y al no presentar efectos decidieron aplicarlas a mujeres embarazadas, y esto provocó que a sus hijos nacieran sin extremidades. Aún sabiendo esto, se siguió administrando sin importar las consecuencias. A partir de este injusto hecho, se desarrollaron institutos que regularon estas problemáticas, y se supo además años después que los laboratorios sabían de las consecuencias de que traían sus vacunas, y aún así las seguían comercializando. Años después, indemnizaron a las personas afectadas. Derechos de los pacientes. Los pacientes tienen derecho a recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendidos cuando te informes por la atención médica recibida. Mi punto de vista sobre la evolución de tratamientos y la aceptación. Es evidente que con el paso de los años la mejora o el adelanto que se han visto en los tratamientos, ya que estos a través de las ciertas circunstancias han evolucionado para bien de la humanidad, tenemos que estos buscan día con día mejorar y ofrecer a los pacientes una mejor solución de las formas más adecuada y conveniente, aunque muchas veces por los medios de que se obtienen esas conclusiones llegan a ser peligrosos y dañinos para la humanidad, como nos sucedió en distintos casos. Por ejemplo, los médicos nazis experimentaban en prisioneros, obtuvieron mucha información pero a través de una mala práctica. Esto sucedió hace muchos años, pero con el transcurso de los años evolucionó el método por el cual se realizaban las investigaciones y experimentos, permitiendo que los resultados sean mejores y esto ofrece una mayor aceptación en la población mundial al ser más seguros. Mi punto sobre la evolución, comercialización y precios. La comercialización de igual forma ha sido un gran punto de interés ya que su evolución se ha visto a lo largo del tiempo, ya que como sabemos para comercializar un fármaco antes no se tenía tantos procesos o aspectos de regulación que aseguraran su eficacia y seguridad en los pacientes. Esta aprobación está sujeta a estándares que han evolucionado y han sido vigilados o regulados por instituciones como sucede en México, con la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, y a nivel mundial con la Organización Panamericana de Salud y la OMS, que permiten una adecuada regulación de los fármacos para así ofrecer a la población los mejores estándares de bioseguridad de los fármacos, lo cual es una evolución positiva porque en esos procesos no se realizaban de esta manera años atrás. Y los precios de igual forma han sido a un aspecto sujeto a una increíble evolución, ya que en la antigüedad sus precios resultaban ciertamente costosos para algunas personas de la población, y en la actualidad existen tipos de fármacos los cuales permiten su accesibilidad a toda la población, ya que hay medicamentos de patente, genéricos y similares, así como tratamientos más accesibles para los sistemas de salud de gobierno e instituciones, además de que se vuelven más accesibles día con día para toda la población. Estos son mejores y de mayor calidad con el paso del tiempo, así que sin duda existe una evolución positiva con el paso del tiempo. Las grandes farmacéuticas. Se menciona que la industria farmacéutica solo busca lucrarse, ya que puede determinar la política sanitaria de los gobiernos. Las innovaciones importantes de la industria farmacéutica imponen precios inaceptables, ya que buscan los intereses de los accionistas y no la de los pacientes. Las farmacéuticas aumentan los precios de los medicamentos. Un ejemplo de esto es de Martin Shkreli, el cual es responsable de un aumento de precio a un 5000% de un fármaco que ayuda contra el SIDA. El fármaco que le elevó el precio de $13 a 750 lo hizo por el sector farmacéutico, ya que había una exigencia y una necesidad.
lo cual era inmoral pero legal para un sistema capitalista como el de los Estados Unidos. Esto fue un hecho que fue castigado por la ley y fue arrestado y sentenciado a 7 años. Este mercado ha cambiado, tan solo unas farmacéuticas que son las encargadas de controlar todo el sistema. Una de ellas es Novartis, Pfizer y Johnson Johnson, que son denominadas como las Big Pharmas, y para mantener su monopolio esconden los resultados de los estudios clínicos, poniendo en venta medicamentos que pueden ocasionar daños a los pacientes. Había un fármaco comercializado por una de estas grandes farmacéuticas llamado Depakim por Sanofi, y este era un medicamento que no mencionaba ser tóxico durante el embarazo, a lo cual una persona resultó afectando a su hijo, intoxicándolo y posteriormente descubriendo que su hijo tenía una alteración a causa de este medicamento. Después de que se modificó la instrucción de este medicamento, indicando que puede provocar en un 30-40% daño en el desarrollo cognitivo y físico del niño, y dar lugar a malformaciones en el 10% de los casos. Otro ejemplo que se menciona es el de la degradación macular, para la que hay dos fármacos que se emplean en su tratamiento, de los cuales uno es más caro que el otro en un 40%. Para eso salió un fármaco desarrollado en los Estados Unidos, el cual era aplicado directamente sobre la retina. El fármaco se llamaba Avastin y comenzó a ser utilizado oficialmente para tratar el cáncer de colon, y descubrieron que también podía detener el desarrollo del DMAE. Como era un medicamento contra el cáncer, era muy barato, y al medicamento nuevo lo nombraron como Lucentis. Este era equivalente al Avastin, y el Avastin valía $50 y el Lucentis $2000, y este tenía una concentración muy pequeña del Avastin. Eso al tener un precio injustificado, en Italia a Roche y Novartis se castigó con una multa de 180 millones de euros. También en Francia se buscaba hacer un juicio en contra de ambas corporaciones. Por último, y el último ejemplo, el fármaco Sovaldi, que tiene un precio de $84.000, que es lo que vale un tratamiento de 3 meses, lo que equivale alrededor de $1.000 por pastilla. Este era un medicamento que atacaba la hepatitis C. Era desarrollado por Gilead Pharmacies. Ellos no investigaron, pero compraron el laboratorio que desarrolló esta patente para así distribuirla. Lo hacían porque la importancia que tenía para la población, ya que su cura posiblemente podía evitar la muerte. Este precio se impuso en Estados Unidos porque la FDA no regula los precios, pero una vez distribuido en Europa, por el mismo plan de tratamiento de 3 meses tuvo un costo de 42.000 euros, lo que ocasionó que una campaña de protestas por el tan elevado costo, y en Francia, después de cierto tiempo, se logró que esta empresa bajara el precio significativamente, casi a la mitad, y llegó a costar 24.000 euros. Se considera que las farmacéuticas tienen planes para comprar y planes de tratamientos de enfermedades letales, por las cuales las personas están dispuestas a pagar cualquier precio, por lo cual su único interés es el económico y no el bienestar del paciente. El poder de los consorcios farmacéuticos. Se habla de medicamentos muy caros, por ejemplo, de una terapia genética llamada Kymriah que cuesta 370.000 francos suizos, que son aproximadamente 8 millones de pesos mexicanos. También del medicamento más caro del mundo llamado Zolgensma, con un costo de 2.1 millones de dólares. ¿Y cómo es que se llega a este precio? Pues la respuesta más corta es que las farmacéuticas tantean el precio, a ver si podemos pagarlo en conjunto con las aseguradoras. Nos relata la historia de Mijail, un paciente con una enfermedad rarísima crónica degenerativa, que está en la disyuntiva sobre ver si él y su familia gastan todos sus ahorros en un medicamento de la farmacéutica Novartis, ya que la aseguradora no lo cubre. Poco después descubrimos que Kymriah, medicamento que necesitaba Mijail, ni siquiera fue inventado por Novartis, fue en la Universidad de Pensilvania en 2004 por Carl June, un inmunólogo de 65 años de edad que trabajaba desde 1992 en este medicamento. La postura de las farmacéuticas es que no les importa la vida. Dicen que le encontrarán soluciones y que llegarán a acuerdos con las aseguradoras. Afortunadamente Novartis le regaló la terapia a Mijail, aunque la terapia no le funcionó y 19 días después falleció. Novartis podía bajar los precios de las terapias como de Mijail al parecer, pero sus ambiciones eran meramente económicas. Y las aseguradoras le pedían un descuento del 40% a Novartis, pero ella solo le aprobó uno del 20 al 30%, siendo un acuerdo meramente confidencial. Se habla de pequeñas empresas de biotecnología apoyada por personas muy ricas. Ellos son los que se encargan de los avances biotecnológicos de los últimos años. Empezaron temas políticos en el Parlamento suizo en cuanto a la libertad que tienen las farmacéuticas para poder ver en qué medidas se pueden tomar contra el monopolio farmacéutico. ¿Crees que esto pase en México? Considero que sí, ya que, al igual que en cualquier otra parte del mundo, México tiene un sistema capitalista, el cual buscará el beneficio de unos cuantos inversores y no el de los pacientes, ya que como se menciona en ambos videos, lo más importante para la industria farmacológica es el dinero y no la salud, y el bienestar de las personas que necesiten de esos medicamentos o tratamientos. Artículo de la revista Nature. Las células esponjosas apuntan a los orígenes del sistema nervioso.
Este artículo habla sobre los genes de sinapsis que ayudan a las células a comunicarse en las cámaras digestivas de las esponjas. Las esponjas son criaturas simples, sin embargo son expertos filtradores que filtran decenas de miles de litros de agua a través de sus cuerpos todos los días para recolectar su comida. Su dominio de este complejo comportamiento es aún notable porque no tienen cerebro, ni siquiera una neurona en su nombre. Un estudio publicado el 4 de noviembre en Science revela ahora que las esponjas utilizan un intrincado sistema de composición celular para regular su alimentación y eliminar potencialmente las bacterias invasoras. Los hallazgos podrían ayudar a comprender cómo evolucionaron los sistemas nerviosos de los animales. Las células se comunican con frecuencia entre sí y las neuronas lo hacen pensando en señales eléctricas o químicas a través de pequeñas conexiones específicas llamadas sinapsis. Investigaciones anteriores han descubierto que las esponjas poseen genes que codifican proteínas que normalmente ayudan a que la sinapsis funcione, a pesar de la falta de neuronas de los animales.